Está con nosotros el ministro Hernando Ceballos. Tuve un lapsus, le dije Horacio Ceballos antes de ir al corte, rectifico, Hernando Ceballos. Ministro, gracias por acompañarnos esta noche. Muy buenas noches, Mauricio. Ex ministro de Salud. Estamos realmente aliviados al saber que hay una presencialidad al 100% a partir del lunes y que no se va a condicionar esta al índice de vacunación. También hay otros anuncios con respecto al uso de la mascarilla. Vamos a poder prescindir de la mascarilla en espacios abiertos, como ya viene ocurriendo sin riesgo alguno en otros países. Pero no escuchamos nada estratégico sobre la deteriorada salud emocional de la población. Que nos digan, ya no pueden usar mascarilla, pero tenemos una crónica depresión que no nos permite trabajar, o finalmente cualquier otro trastorno que nos ha dejado la pandemia. ¿Cómo vamos a atender desde las herramientas que usted sabe tiene el Ministerio de Salud estas otras enfermedades que están ahí expuestas? Sí, bueno, en primer lugar, el tema de las mascarillas es un tema todavía no resuelto, ¿no? Es verdad que los niveles de contagio en espacios abiertos, estamos hablando de espacios realmente abiertos, no espacios abiertos donde hay una aglomeración de gente, que eso es una mala interpretación de lo que es un espacio abierto. Pero en estos espacios donde hay un distanciamiento de por lo menos 2 metros, las posibilidades de contagio efectivamente no superan el 1%. Y es bueno que avancemos en esa dirección al mismo tiempo que incentivamos la vacunación, que es clave, ¿no? Ahora, no solamente el resultado de la pandemia son pacientes que han fallecido con COVID o tienen secuelas de COVID que ya sí sigue siendo un drama para nuestro país. Hay una serie de enfermedades que tienen que ver con la propia pandemia, que han sido descuidados a partir del cierre prácticamente del primer nivel que hemos tenido durante muchos meses, el temor de la gente de asistir a los establecimientos de salud, pero además que son inherentes al problema, como es efectivamente los problemas de depresión, los problemas mentales que tienen que ver con trastornos de conducta, que lo vemos en los niños, ¿no? Niños rebeldes, niños que tienen en general dificultades para la adaptación a la vida social en las escuelas, y esto nos obliga no solamente a tener un psicólogo por UGEL, realmente deberíamos tener, y no lo tenemos, no es un problema de ahora, un equipo de salud para atender a las escuelas, que no lo tenemos, tanto en lo que tiene que ver con el crecimiento y desarrollo de los niños, la salud bucal y también la salud mental de los niños, ¿no? Que efectivamente está muy descuidada, porque además tenemos un déficit de centros de salud mentales comunitarios en general en nuestro país, porque el problema mental no es solo del niño, en general es de toda la familia, y allí tendrían que jugar un rol fundamental los centros de salud comunitarios, que lamentablemente tenemos poca cantidad de especialistas para atenderlos, de psicólogos, de psiquiatras, y además tenemos escasa cantidad, no superan los 300 los centros de salud mental en el país. Ahora, usted conoce el ministerio y es realmente el capital humano el que lo vuelve eficiente. Hay cargos que son absolutamente técnicos y que a raíz de la presencia del ex ministro Condori, mucha gente abandonó el ministerio, gente que tiene una carrera de 20, de 25 años por una absoluta incompatibilidad de lo que planteaba Condori y de lo que ellos tenían que hacer. ¿Cuánto daño le hace a un ministerio perder a su gente más valiosa en un tiempo tan breve? Yo creo que con el señor Condori salieron por lo menos, unas 50 personas de una supercalificación, entre otras la licenciada Gabriela Jiménez. Sí, bueno, efectivamente el capital humano es lo más importante que tenemos en el Ministerio de Salud en todos los niveles. No se puede pensar en el derecho a la salud sin una atención preferencial a los recursos humanos del sector salud, que ya en general están descuidados. Tenemos miles de trabajadores con trabajos precarios, muchos han sido despedidos, por ejemplo en la seguridad social, luego de la pandemia, en una falsa interpretación
de que nos sobran recursos humanos. En realidad tenemos un déficit en el Ministerio de Salud de más de 12.000 especialistas a nivel nacional y más de 20.000 profesionales en general. Y claro, en el marco de esto, los recursos técnicos son claves y no se forman de la noche a la mañana, ¿no? Efectivamente, han salido del ministerio varios técnicos muy valiosos, pero siguen existiendo en el ministerio gente muy calificada que debe ser promocionada para ocupar cargos claves. En general, sí. ¿Cuán estimulada la gente del Ministerio de Carrera Técnica con el nombramiento del señor Condori, que fue interpelado, fue cuestionado por el Colegio Médico, fue interpelado y censurado, específicamente censurado, por eso tuvo que renunciar, fue censurado. Y el Colegio Médico iba, me parece que 3 veces por semana a las puertas del ministerio a pedir la renuncia con argumentos válidos. No era una arbitrariedad, no era un contrasentido, no era una oposición política. Estamos hablando de hojas de vida que no califican para el cargo. Es censurado y a la vez es nombrado como asesor en Lima Este, me parece un cargo importantísimo. Entonces la gente que está adentro, ¿se entiende hacia dónde va el Ejecutivo con este tipo de nombramientos? No, por supuesto, está claro que nosotros necesitamos que la meritocracia sea la que se imponga en el Ministerio de Salud, como en general en todo el aparato del Estado, y esto no sucede, y tampoco muchas veces en el Ministerio de Salud. De hecho, las plazas concursadas están siendo postergadas desde hace mucho tiempo y se privilegian los cargos de confianza. En el caso concreto del ministro Condori, llegó con una mochila muy pesada por sus antecedentes y no logró articular una relación y un consenso con las organizaciones sociales y menos con las organizaciones profesionales de la salud. Yo creo que su designación, y ahora tengo entendido que ha renunciado a esta designación, a este cargo de confianza en las redes integradas de Lima Este, tal vez no fue la decisión más oportuna. Primero porque era un funcionario que venía de ser censurado y además aparecía como una muestra de un premio consuelo que no se debe manejar de esa manera, ¿no? Mucho menos en cargos tan importantes como los que hay en el Ministerio de Salud. Usted que ha participado en tantos consejos de ministros y conoce un poco más, probablemente que los seguidores de esta conversación, al presidente Castillo, porque ha interactuado con él un periodo largo y en un periodo difícil, en plena jornada de vacunación. ¿Qué tipo de presiones puede recibir el presidente Castillo para ceder a poner funcionarios que no son idóneos a todas luces para estos cargos? Yo creo que seguramente el presidente Castillo ha sido sometido a distintas presiones, entre ellos el tema de la vacancia, ¿no? Y la necesidad de lograr niveles de consenso en el Congreso. A mí me parece esto un error y lo he dicho claramente. Yo creo que los ministerios en realidad lo que necesitan es gente que tenga calificación técnica y además que tenga características de búsqueda de consensos en el marco de responder a las expectativas ciudadanas de los cambios que se prometió por parte del Ejecutivo. En el caso concreto de salud, donde la verdad que trabajamos intensamente con todos los equipos técnicos, pero además con el personal de salud, que hizo un gran esfuerzo para lograr parar la tercera ola, y de hecho se consiguió. Yo tengo que ser honesto en decir que el presidente, en el caso del sector salud, no ejerció ningún tipo de presión, ¿no? Y lo cual creo que ha sido un acierto por parte del presidente Castillo, primero porque me hubiera retirado antes del Ministerio de Salud, pero sobre todo porque esto permitió al Ministerio de Salud trabajar técnicamente y poder llegar a la meta, por lo menos a fin de año, de tener al 80% de la población vacunada con 2 dosis, ¿no? Así que en esto sí creo que fue un acierto. Yo lamento que después se hayan tomado decisiones al margen de que yo ya no seguí en el Ministerio de Salud, donde se empiece a perder la confianza en el sector salud, el liderazgo, y esto se tiene que recuperar y espero que el nuevo ministro lo haga, ¿no? De verdad, porque lo que necesitamos es un Ministerio de Salud fuerte, que lidere las acciones de salud, que privilegie a sus trabajadores, que privilegie a la meritocracia.
y este es un camino ineludible para poder devolverle a la población el derecho a la salud que hemos perdido hace tanto tiempo. Sí, y se viene deteriorando y ponen sobre la mesa temas como castración química, que sabemos que es un despropósito. ¿Qué impresión tiene usted de esto que ya se aprobó en Consejo de Ministros? Sí, no, yo no comparto esta decisión, más allá de que mucha gente está indignada por la violación de un menor y piensa, como pensamos creo la mayoría del país, que los castigos tienen que ser ejemplares, pero el tema central no pasa por el castigo, sino cómo prevenimos efectivamente que estas cosas no sucedan, ¿no? Por otra parte, la castración química, primero no resuelve, más allá de un 70%, el inhibir digamos, las funciones sexuales de la persona, y no es un tratamiento definitivo, es un tratamiento costoso. De lo que conocemos los penales y sabemos las condiciones de seguimiento en general de la salud y los cuidados en los penales, sabemos que va a ser muy complicado que esto se dé así, sobre todo en un país donde tenemos un promedio de 15 violaciones diarias. Entonces acá se trata de tomar el toro por las astas y empezar a construir una sociedad donde el respeto a las opciones sexuales, el respeto a la mujer y a los niños sea una realidad, y esto no es así. Desde el internet que ven nuestros niños, hasta los mismos programas de muchos canales de televisión, y sobre todo una cultura machista que no nos ayuda a prevenir este tipo de hechos. Por otra parte, deberíamos tener una política preventiva de salud mental que tampoco la tenemos en nuestro país, ¿no? De tal manera que podemos tener, además de los errores del Ministerio Público y del Poder Judicial, podemos tener gente sin ningún control, con graves trastornos mentales, y además cuando cometen algún delito, muchas veces, y lo hemos visto hace poco con los famosos casos de los cuellos blancos, son exonerados y perdonados por muchos jueces, ¿no? Sí, no, audio que nunca olvidaremos. El señor Inostroza en el teléfono diciendo, ¿qué hago con el violador? ¿Le bajo la pena o lo libero? Nunca lo podemos olvidar porque cometemos el error de repetir finalmente a gente inescrupulosa administrando poder y justicia. Señor Ceballos, gracias por recordarnos ese capítulo penoso en el que nunca más deberíamos estar los peruanos presenciando algo tan vergonzoso. Y gracias también por poner en agenda el tema de la salud mental, que va de la mano con esta etapa en la que sí, nos quitamos la mascarilla, pero ¿qué hacemos con lo otro? Que es bastante más complejo de enfrentar y de resolver. Ni siquiera nos atrevemos a hablar y aceptar que estamos atravesando un mal momento post-pandemia. Ojalá esto tenga el interés y el peso que amerita de parte de las autoridades vigentes. A ustedes, muy amables, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Vamos a hacer una pausa y volvemos con la congresista Flor Pablo.